Gracias a nuestro Señor Jesucristo porque en un programa más nos permite seguir escudriñando la poderosa palabra del Señor. Es maravilloso darnos cuenta cómo el Señor en su misericordia, en su maravillosa misericordia, Él nos enseña conforme su palabra, la cual la dejó a disposición de los hombres. Pero lamentablemente, los mismos hombres nos hemos encargado de querer añadirle algo o de entregarla de una forma como me acomode o como me salga o como me convenga. Eso es muy peligroso. En la Biblia lo resume con un ay. Ay, pobre de aquel que lo haga, pobre de aquel que cambie algo, pobre de aquel que agregue algo. Pero a veces nosotros le hacemos el trabajo muy fácil al enemigo porque tampoco nuestros ojitos, nuestros sentidos van a buscar de la Biblia. Cuesta mucho que alguien tome la iniciativa por sí solo para ir a leer la Biblia porque tomo la Biblia y me da sueño. Hoy en día hay muchos que predican mensajes los cuales son, como los llamo yo, masivos, son de fácil acogida de las personas, que te va a ir bien, el Evangelio de la Prosperidad, en que Dios va a cambiar todo para bien, todo lo que te pase va a ser bueno, todo lo que acontezca en tu vida va a ser bueno, no vas a sufrir, te vas a mejorar de esa enfermedad, tus hijos no van a sufrir lo que tú sufriste, Dios te va a dar una buena casa, Dios te va a ayudar con un auto, y ahí empiezan con cosas que no es la forma en que nuestro Dios trabaja. ¿Y cómo sabe eso usted? Porque la Biblia nos dice. La palabra del Señor dice, por eso acá estamos, preguntábamos siempre cuando comenzábamos el programa y más aún cuando comenzamos los estudios un poco más puntualizados a ciertos temas. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Jesucristo? Si la respuesta es sí, bienvenido es, gloria a Dios, vamos a hablar al respecto. Porque yo también creo que la Biblia es la palabra de Jesucristo. Ahora, si preguntaba y decía, no, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Jesucristo, bueno, bienvenido eres, pero vamos a conversar de otra cosa mejor, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo. Y la Biblia dice que todo lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza, para lo que vamos a hacer hoy día de aprender. Entendiendo y hemos entendido que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es para algunos sí y otros no. Todas las promesas del Señor están en Él, en Cristo, están en Él sí, porque Él es nuestro amén, y en Él amén. Él es nuestro amén, en Él se cumplen todas las cosas, por eso Él es el autor y consumador de la fe, Él es el campeón, es el que la ejecuta. Y la fe viene por oír esa palabra. Por eso hay que entender conceptos para que nunca más nuestras emociones, nuestra religiosidad, las tradiciones familiares, nuestra amistad con un líder o un pastor o alguien y que me tenga hartos años ahí y en mí no hay un crecimiento espiritual ni un conocimiento de la palabra de Dios para servirle mejor, para adorarle mejor, en espíritu y en verdad hacer las cosas, y para yo andar en santidad. Si no hay un cambio en mí, es porque lo que estoy recibiendo no está provocando ese cambio. Entonces es importante saber que la palabra de Dios, la Biblia, que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice Timoteo, 2 Timoteo 3, capítulo 3, verso 16, y útil para enseñar, para redarguir, enseñarme lo que no sé, para redarguir, es decir, llamarme la atención, enrostrarme, encararme y mostrarme lo que estoy haciendo mal. Eso es redarguir. Para corregir, es decir, corregir mi caminar que se está enchuecando, su palabra la corrige. Y para instruir en justicia, para darme instrucciones conforme a su palabra. Eso es, ¿para qué? Para que la mujer, el hombre de Dios, estemos preparados para toda buena obra. Y ahí es donde hay que entender que debemos sacar a aquellos que muchos años ocupamos para tomar decisiones, llámese mi corazón y mi mente. Mi corazón
Yo reaccionaba y me comportaba de acuerdo a lo que sentía, si tenía rencor, si tenía un odio, si tenía una rabia o un dolor que muchos años me hicieron sufrir, o alguien abusó de mí cuando era pequeño, y lo guardo en este corazón, en ese rincón amargo que todo corazón tiene. Y está comprobado científicamente, hay un rincón donde guardan todos esos dolores, algunos se bloquean y otros los guardan por años y por años. Algunos le dicen la hiel. Es la amargura del corazón que se guarda en un rinconcito y no olvidamos, por eso no perdonamos. ¿Por qué no perdonamos? Porque cuando lo recordamos aún me duele, o me da rabia, o me da tristeza, o me desmotivo. Pero en el nombre de Jesucristo ya hay palabras que los hijos de Dios no ocupamos. Depresión, en el nombre de Jesucristo no, porque la depresión es echarse para abajo, pero Jesucristo me levanta. Todas las respuestas, la solución está en Jesucristo. Pero no te preocupes si hasta el día de hoy no la hemos encontrado o no la has encontrado. Si estás escuchando es porque Dios te va a enseñar, porque tú clamabas, aunque tú no lo hacías con tu mente y tu corazón, pero tu espíritu clamaba, Abba Padre, Papito, con necesidad. Por eso tu alma a veces se acongoja, por eso tu alma a veces se siente dolida, se siente traicionada o simplemente se siente que algo le está afectando. Es por eso es importante, mi hermana, amigo, que entendamos que nuestra mente que nos ha llevado a tomar tantas decisiones, ya no puede llevarnos a este ámbito de Jesucristo, de agradarle a Él y seguir teniendo el control de nuestra mente. Para eso es necesario conocer las Escrituras, para eso es necesario manifestarnos al conocer la palabra de Dios y que haga vida en nuestros corazones. Esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ya mi corazón no puede regir mi caminar, que debe ser espiritual. Es lo mismo con el alma. No, el alma tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, los pensamientos, junto con la mente. Y yo a veces decido por mis emociones, y mi corazón aporta los rencores, y no es que me cae bien él, y esto no, porque una vez me hizo, es que me acuerdo que una vez me hizo esto. Eso ya hay que cambiarlo. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos tener la misma actitud, tenemos que tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo saber la mente de Cristo si yo no leo la palabra de Dios para conocer a Jesucristo? En eso hay que entender que los procedimientos, como Jesús nos manda según la Biblia, le aseguro que vamos listos para el éxito. Por eso es importante entender esto maravilloso, es importante entender esto extraordinario que es la palabra de Jesucristo. Porque, mire, hay de todo, todo me enseña, todo me ayuda en la palabra de Jesucristo. ¿A qué me ayuda? A poder entender cómo el Señor lo hace. Lamentablemente, cuando comenzamos en la iglesia y queremos tomar decisiones por la emoción de nuestro corazón o por el sentir y el pensamiento de nuestra mente, cometemos errores. Vamos y nos gusta una canción, hermosa alabanza, hay hermosas alabanzas maravillosas. Y me gusta, y cuando tocan esa canción yo siento algo lindo y lloro y digo, esa es la presencia de Dios. Y se termina la canción y yo quedo ahí, no hago nada más. Es decir, eso es emoción. También voy a una iglesia y me gusta porque me siento bien con la vecina que voy para allá, o el amigo, o el pariente, y voy con mi tía y me siento bien, pero termino esa reunión y sigo y hago otras cosas. No hay una preparación ni tampoco involucrarme más profundamente con el Señor y su palabra. Y tiendo a aprender un texto que me enseñe algo, que Dios es amor y fuego consumidor, y voy y ahí veo, o soy un evangélico relajado o un evangélico que juzga. Es decir, conjuga mirándole la paja en el ojo de todo el mundo. O aquel que es más relajado, no importa si Dios mira el corazón, no importa lo que hable, lo que diga, lo que haga, no importa que trabaje, dale nomás, si el Señor le pides perdón y estás listo. No, hay muchos que tienen religiones que son así. Ya, pecaste, ya mira,
rézate un Padre Nuestro y esto otro y estás listo. Y tú no, pídele perdón a Dios, dale nomás. Y el otro día lo vuelve a hacer, vuelve a hacer. No, ahí no hay perdón. Mientras no hay arrepentimiento, no hay perdón, dice la Biblia. Y el arrepentimiento es un cambio de rumbo, un cambio de actitud. Es volver a Dios. Yo me arrepiento y pido perdón. Si estoy arrepentido, Dios me perdona. Si lo vuelvo a hacer, es que nunca estuve arrepentido. Y así hay muchos textos bíblicos que a veces los sabemos de memoria. Pero a veces también hay otros que uno se da cuenta que en la misericordia del Señor, Él nos enseña con pequeños textos bíblicos. Aquí estamos los que estamos buscando conocer de Jesucristo. Dios bendiga a aquellos que se han bautizado. Dios bendiga a aquellos que se van a bautizar bajo las aguas en el nombre de Jesucristo para la gloria del Señor. Pero ese es un primer gran paso cuando tú te conviertes en hijo de Jesucristo. Ahí recién comienza. Y ahí tienes que empezar a seguir fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza, en su palabra, porque ahí estás recién empezando. Y si antes que fueras sus hijas por medio del bautismo, Dios te ayudó, ¿por qué detenerte ahora que eres hija de Jesucristo? ¿Por qué detenerte ahora que eres hijo de Jesucristo? ¿Por qué no seguir buscándole como dicen las Escrituras? Por eso el apóstol Juan, cuando él habla, y muchos le dicen el apóstol del amor, claro, él tuvo que aprender en sus procesos y darse cuenta que en la misericordia del Señor, él fue aprendiendo todas estas cosas, pero al principio no era tan amoroso. Pero es importante que como él le enseñaba, él ahí en la carta primera de Juan, el apóstol le habla acerca a la iglesia de Efesios acerca de la palabra de vida, le habla acerca que Dios es luz, también le toca varios temas importantes, que Cristo, nuestro abogado, le enseña a la iglesia de Efesios, le dice el nuevo mandamiento, es el mandamiento del amor que Dios había enseñado. El mandamiento nuevo que hay que amar y hay que ser, que dice que está en luz, aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla, dice, y le enseña un comportamiento como cristiano. Cuando pueda, lea Primera de Juan, los temas hermosos que le enseña a la iglesia para que se forme. Le habla acerca del anticristo, le habla acerca de las señales, de la oposición, pero le habla acerca del compromiso, le habla que son hijos de Dios. Habla que son hijos de Dios y cómo ser hijos de Dios. Cómo manifestarse, que ese es el propósito suyo y mío en esta tierra, manifestarnos como hijos de Dios. También le enseñó acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Estoy hablando de la carta de Primera de Juan. Y empieza después, cuando le deja todos esos puntos claros, le empieza a hablar que Dios es amor. Le dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así empieza el capítulo número 4, hablando del amor de Dios. Pero cuando llega al capítulo 5, le empieza a hablar de la fe. Crea la palabra de Dios, cree lo que Jesucristo ha hablado. Eso va a crecer tu fe, tu palabra de Dios, palabra de la Biblia, creída, obedecida y aplicada. Tú lo crees, por algo estás obedeciendo y haciéndola. La fe crece en ti. Y esta fe es la que vence al mundo, es decir, a la oposición del enemigo, a aquello que quiere apartarte de Dios. Por eso le habla de la fe que vence al mundo y habla del Espíritu Santo, del testimonio del Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, dice ahí en Primera de Juan capítulo 5, verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Porque el verso 7 que dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es Jesucristo, estos dan testimonio. Y estos 3 son uno. Y ese uno es Jesucristo, es el nombre bajo este cielo que te fue dado a ti, a mí. Entonces Juan, el apóstol Juan, les enseña todo. Hasta el conocimiento de la vida eterna. He hecho un pequeño repaso de la primera carta de Juan, los primeros 5 capítulos, para que entendamos. Pero cuando él le habla todo esto maravilloso, y cree que estar en Jesucristo y todo eso es maravilloso, le enseña todo eso, desde el amor al compromiso, a la santidad, a la vida eterna, al ser guiado por el Espíritu Santo, todo. Él termina y vamos a Primera de Juan capítulo 5, verso 21.
Y es importante entender esto. A veces nosotros que estamos empezando a ir a una iglesia o llevamos muchos años y creemos que estamos listos para que el Señor venga con nosotros, a veces cuando estamos errados y no hay amor en nosotros, somos buenos para juzgar a aquellos que no son de los nuestros, por decirlo así. Aquellos que no van a mi iglesia, entonces no, son pecadores, son acá. No, hermano, en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor, todo aquel que cree en Jesucristo es su Dios, su Rey, y le sirve y le adora, y se bautiza en el nombre de Jesucristo, es hijo de Dios. Ellos, dice la palabra, Jesús le decía, Señor, Juan le dijo, mire, hay algunos que andan hablando de usted, le dijimos que se quedaran callados porque no estaban con nosotros. Jesús le dijo, no, deja que hablen nomás, porque aquel que no es con nosotros, que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquel que está conmigo, ya somos uno, pero el que no está conmigo es parrama. Entonces vamos, recojan conmigo, unámonos. Y aquellos en el nombre de Jesucristo son de los mismos, aunque anden por otros lados, son nuestros, somos todos uno, porque somos de Jesucristo. A ello Juan le habla acá en el capítulo 5, es hermosa. Las cartas de Juan, primera y segunda y tercera de Juan son hermosas. Léalas cuando quiera del Señor o cuando tenga insomnio, léalo en el nombre de Jesucristo, se lo recomiendo. Y cuando termine, vuelva a leer la primera carta, vuelva a leerlo y va a ser hermoso. El apóstol Juan le dice a esta iglesia, hijitos, después de hablar de todo, mire, dice así el verso 20 para que vea, cuando cierra todos los temas que yo le nombré, le hablaba acerca del conocimiento, acerca de la fe, del amor, del Espíritu Santo, de consagrarse todo, le habla de todo y termina así el capítulo 5, el verso 20. Verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, pero nosotros no somos del mundo. Verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, gloria a Dios, sí ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cuánto han conocido al que es verdadero? Eso es lo que estamos haciendo en nuestro programa. Y alégrese, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De ahí es para terminar el capítulo extraordinario, el libro extraordinario, las cartas esta extraordinaria que se le envió a la iglesia. Y ahí están para que se gocen. Perfecto, le entregó todos los temas importantes que tienen que creer y vivirlos. Todo, fíjese, que los vivas, todos estos temas te los enseñé para que los vivas. Estás en el verdadero, tienes la vida eterna, todo esto, lo que he nombrado, el Espíritu Santo, ser santos, el amor, la entrega, todo eso, vívelo. Y Él es el verdadero Dios y la vida eterna, en Él estamos. Es para terminar ahí nomás toda la carta, pero fíjese, Él envía una postdata, como se decía antiguamente cuando escribíamos cartas. Esto es importante, hijitos, una recomendación, un mandamiento. Hijitos, guardaos de los ídolos. Pero eso es para aquellos que tienen imágenes. No, eso es para la iglesia católica, que ellos adoran imágenes. No, eso. Mire, hermanos, cuando preguntamos qué es un ídolo, muchas veces se van a un significado, pero yo pregunto mejor, ¿qué es idolatría? La idolatría, hay muchos significados en los diccionarios de la Real Academia o en el diccionario del país que usted esté, pero no va a reflejar lo que se refiere, guardaos de los ídolos, cuídense de los ídolos, cuídense, no tengan ídolos. Cuando habla de este tema de guardaos, habla acerca, tengan precaución. Y es, como le dije, es un mandamiento, no es una sugerencia. Después de todo lo hermoso que le enseñó, le dice, hijito, lo habla con amor, guardaos de los ídolos. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjate de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu vida.
Aleja todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu mente. Aleja todo lo que pueda tomar el lugar de Dios en tus fuerzas. Por eso es importante entender estos conceptos. La idolatría que habla acá es lo que toma el lugar de Dios. A eso se refiere. Lo que yo antepongo entre Dios y yo. Antes de Dios, no, más importante esto. Y va a dejarlo más claro, idolatría. Cualquier cosa o cualquier persona, familiar o no familiar, cualquier cosa o cualquier persona que fue creada y que esté primero que Dios en mí. No, si Dios es lo más importante en mi vida. Así es, tú lo crees. Acá Pablo le está hablando a una iglesia que está consagrada, a la misma iglesia que el apóstol, el apóstol Juan, a la misma iglesia que el apóstol Pablo le escribió acerca de la armadura de Dios ahí en Efesios. Y acá Pablo también le enseña más detalles, más el amor, todo, pero cuidado con los ídolos. ¿Por qué? Porque estaban empezando a tener planes que iban en contra de los planes de Dios. Ojo, no estaban yéndose al pecado, no, pero ya no estaban corriendo como antes, ya dejaban los compromisos con la obra de Dios por cualquier otra cosa. Es por eso, hijitos, guardaos de los ídolos. Amigos, hermanos, tenemos que tener cuidado. Alejémonos de todo lo que pueda ocupar, de lo que estás ocupando en lugar de Dios. No, si yo tengo una fe con el Señor y Él sabe. No, apártense de esas cosas que no hacen que Jesucristo, que su palabra sea el centro de tu vida. Por eso cuando el Señor le decían, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Díganos, Señor, para sorprendernos. Señor, dígalo, ¿cuál es el gran mandamiento? Porque para que toda la gente sepa, porque querían ver si el Señor tenía claro las prioridades de seguir a Dios o había algo que Dios anteponía. No, Jesús, que dejó ejemplo en todo, Él no anteponía nada. Si su hermano no le creían, no creían que Él era Cristo, que era el Mesías, que era el escogido, el ungido. No le creían, por eso se burlaban irónicamente, decían, ya, pues anda a la fiesta, viste que anda a hacer los milagros allá, ahora anda, ¿cómo no vas a ir? Le decían con ironía. No, si él no iba a ir cuando le dijeran, no, si él sabía que no iba a ser profeta en su tierra. Por eso le dice el Señor, y de los escribas, le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál? Estoy leyendo en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Y le dice, ¿cuál? A ver si sabe, Señor. A ver, ¿cómo está usted? A ver, ¿sabe usted o no sabe, Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Entonces el Señor ¿sabe lo que sentían? Jesús respondió, mira, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero acá le puedo haber dicho eso, ese es el mandamiento más grande. Pero a veces, ¿qué saco yo con que el único Dios todopoderoso sea el gran yo soy, Jesucristo, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el abogado, el ayudador, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el león de la tribu de Judá, Jehová Jireh, quien provee, Jehová Nisi, quien pelea por mí, Jehová Shalom, príncipe de paz, y el Adonai? Tantos nombres que le puedo dar, tantos roles que cumplió maravillosamente para poder hacernos la vida un poco más fácil, su vida en nosotros. ¿Qué saco con yo decir el Señor es uno? El Señor es uno. Si yo no me involucro mayormente, por eso acá el Señor le da esa respuesta y mire cómo la complementa para que el hombre se involucre en que realmente el Dios Todopoderoso, el Señor que es uno, también sea mi única prioridad, el centro de mi vida.
Dijimos, hijitos, apartados, guardados de los ídolos, apártate de los ídolos, saca los ídolos de tu vida. Y dijimos que ídolo es todo lo que toma el lugar de Dios en mi vida. Todo lo que yo pongo primero que Dios en mi vida, aquella persona o cualquier cosa o persona que yo antepongo entre Dios y yo, que es más importante que Dios, que los planes que hago con Dios no pasan a un segundo plano cuando llega esa persona que tengo listo para ir a la iglesia y viene la visita, que sabe que voy a la iglesia y yo me quedo atendiendo a la visita. ¿Cómo que van a pensar ellos que soy descortés, hermano? Los cristianos no hacemos eso. No, ¿saben lo que hace un verdadero cristiano? Visita, Jesús les bendiga, gracias por venir. Ustedes saben que yo voy a ir a la iglesia, los invito, ¿van conmigo? Si no, espérenme acá, yo voy y vuelvo. Ahí, ustedes saben, tómese un cafecito, un tecito, yo voy y vuelvo. ¿Por qué? Porque así hay que hacerlo. Pero ¿cómo? El Señor no le gusta eso. Vamos a la Biblia. Por eso todo lo que hablamos aquí es conforme a la Escritura. Dijimos aquí nomás el ejemplo, vamos a retomarlo, de Marcos. Jesús estaba enseñando en un lugar y estaba lleno, y estaba él hablándole y todo sentado. Aquel que llegó temprano, se preparó, estaba incómodo, quizás apretujado por otras personas, y Jesús enseñándole ahí, y nadie más podía entrar. Y de afuera viene su madre y sus hermanos. Y le dice que estaba uno de los que estaba en la puerta, dile al maestro que estoy acá, que yo soy su mamá, que venga al tiro nomás, que venga. Entonces que estaba en la puerta dijo, esto es importante, por algo lo buscan. Y fueron al Señor y lo interrumpieron en lo que estaba haciendo, y él estaba exhortando a las personas que habían tomado ese compromiso como prioridad. Por eso habían dejado sus casas, habían dejado sus familias, habían dejado toda su comodidad. No tenían ningún ídolo que le impidiera llegar a esa casa donde estaba Jesucristo. Entonces le dicen, maestro, tu madre y tus hermanas están allá afuera buscándote, te llaman. Pensando quizás que iba a decirle, espérenme un momentito, voy y vuelvo, que mi madre, mi santa madre, mis santos hermanos, no, voy y vuelvo. No le dijo eso. Él le dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y mirando a aquellos que estaban escuchando, a aquellos que habían dejado todo de lado por él, aquellos que habían negado a su padre y su madre, aquellos que habían dejado su familia, aquellos que habían dejado su trabajo por estar con él, le dice, apuntándolos a ellos, dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, ellos que han dejado. Por eso dice, no hay nadie aquel que no deje padre y madre por mi causa, no tiene parte conmigo. Es decir, no puedo yo anteponer a mi madre antes que servir a Jesucristo. Pero ¿cómo al Señor no le va a gustar que usted se olvide de su madre? No, si no habla de eso. A mi madre yo la honro y le pregunto si necesita algo, y si necesita algo le ayudamos, no hay problema en eso, porque hay que honrar al padre y a mi madre, hay que honrarlo porque es un mandamiento. El tema es que yo tengo a Jesucristo primero, busco a Jesucristo como dice la Escritura y va a ser salvo a toda mi casa. Pero ahí es donde le ponemos sentimiento, emoción, a creer en Jesucristo como yo creo, no como dicen las Escrituras. Por eso cualquier cosa hace que tambalee tu fe, porque no es fe. No es confianza en Dios, es tu emoción de cómo quieres creer en Dios. Por eso, volviendo ahí, cuando el Señor le dice, estoy leyendo Marcos capítulo 12, verso 29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa respuesta estaba lista para este hombre que lo quería sorprender. ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y sale ahí en la Torá, en Éxodo capítulo 20. Pero acá el Señor, que nuestro Señor maravilloso, y yo amo a mi Señor, Él es mi amado. Él nos dejó todo tan claro en la Biblia, pero pasamos tantos años siendo más amigos del líder o de la amiga que vamos a la iglesia y no leemos la Biblia. El Señor dejó todo como hacerlo ya. Ten claro que el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo, ponga los deditos uno, tu corazón, con todo tu corazón. No puedes tener la mitad de tu corazón amando a Dios, la otra amando al Colo-Colo. Si juega el domingo, no me voy a reunión. Mi corazón, hoy vino mi hijo, no, si mi hijo se enojó, no voy a reunión. No, amo al Señor con todo mi corazón, porque dice la palabra de Dios que donde yo pongo mi corazón, es porque ahí está mi tesoro, ahí está lo importante. Y si Dios es lo más importante para mí, yo voy a amar al Señor con todo mi corazón y Él se va a encargar de mi hijo. Vamos, hijo, a la iglesia si es pequeño. Y si es grande, Él sabrá que los domingos, los días de reunión, vengo y Él solito cuando Él necesita del Señor, su espíritu
que está ahí en silencio, va a buscar de Dios y lo va a traer a usted, mi hermana, mi hermano, y vamos a hablarle de Jesucristo sin emoción. No le vamos a andar predicando, ellos van a sentir la presencia de Dios a través de ti. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo, primero, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón es el que lleva la tendencia de tu vida. Es el que rige tu vida. Tu corazón, tú ves cómo lo vives, vamos. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. El alma tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos, con todas las emociones. Y con toda tu mente, mi mente es la que influye o no influye, y ahí es donde los dardos de Satanás. No, si no es tan malo, dale nomás, a tu manera, dale nomás, hasta el momento el Señor mira el corazón, no. Evítese pensar cosas, vamos a la Biblia y veamos cómo se hace. El Jesús lo dice claro acá, el Señor le dice claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ámale con todo tu corazón, que sea lo más importante en tu vida. Ámale con toda tu vida, con toda tu alma. Es decir, no con emoción, sentimiento, que cuando pasan los sentimientos, la emoción o el susto, dejas de buscar a Jesucristo. Es como un terremoto. Hay un terremoto, va a estar la casa llena, porque todos quieren paz y que oremos. Pero termina la última réplica, hoy son más lejanas, ya no van a la iglesia porque ya pasó el susto. No es el alma que va por el sentimiento y la emoción. No, hay que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, tus pensamientos tienen que ir conforme para obedecer a Dios. Todos tus pensamientos que no sean buenos hay que sacarlos en el nombre de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Todo mi pensamiento yo tengo que llevarlo, cauterizarlo, tengo que ponerle mute a mi mente si esos pensamientos no me llevan a obedecer a Jesucristo. Por eso tengo que amar a Dios con toda mi mente. Es decir, amo al Señor con todo, no dice la mitad, todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y si me canso, con todas mis fuerzas. A veces tengo fuerzas para el trabajo, pero no tengo fuerza para ir a la iglesia. Tengo fuerza para trasnocharme a estudiar, pero no tengo fuerzas para orar. No me hago la fuerza. Siendo que Dios me prometió fuerza. Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Y decimos que Él lo considero. Tenga misericordia del Señor, que para otras cosas corremos. Para otras personas corremos y para el Evangelio, para la obra de Dios, no. Por eso, este es el primer mandamiento. Él lo llena en todo. Fíjese cómo le dice: oye Israel, el Señor, estoy leyendo Marcos capítulo 12, el verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás, como sabes que es uno, y amarás, va pegadito junto, amarás a ese Señor que es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ahí lo cierra, este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento en el nombre de Jesucristo. Si yo no estoy amando al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, es porque el Señor no es mi Dios. Si yo no estoy amando al Señor, mi Dios, con toda mi alma, es porque no es mi Dios. Si yo no estoy amando al Señor, mi Dios, con toda mi mente, es porque no es mi Dios. Si yo no estoy amándole con todas mis fuerzas a mi Señor, es porque no es mi Señor. Entonces hasta esa tablita que tengo en mi pared que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora me doy cuenta porque me faltan muchas cosas en lo espiritual. Porque Él no es mi pastor. Porque no leo la Biblia ni para saber qué quiere que haga mi pastor. Una oveja cuando el pastor le hace un gesto, un ruido sencillo, la oveja sabe. Dicen, mis ovejas me conocen. Yo las conozco, dice, oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen su voz y Él sabe cuáles son sus ovejas. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Jesucristo? ¿Estamos obedeciendo al Señor, obedecerle para decir con hechos, no con palabra, porque uno puede hablar lindo y eso me hace ser mentiroso? Que mi Dios, yo hago lo que Él quiere. En mi Señor yo lo obedezco, Él es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y conozco ese nombre que me fue dado.
Eso es importante, por eso es importante la Biblia, hermano, amigo. Por eso si eres nuevo, si estás recién escuchando, si quieres aprender de la Biblia para conocer a Jesucristo como dicen las Escrituras, cuenta con nosotros, estamos para servirte. Pero es tiempo, es importante de manifestar este primer mandamiento, que nuestro Señor es uno. Y tiene que ser mi Señor, tiene que ser mi Dios. ¿Y cuál es la señal? Si yo le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, es porque el Señor es mi Dios. Ahí lo dice. ¿Y por qué eso lleva a que no tengo nada que se interpone entre Dios y yo? No tengo ídolos. No hay nada que se interponga entre el Señor y yo. ¿Hay algo que se interpone entre el Señor y tú? ¿Llegas a correr más por alguien que por Jesucristo? ¿Le estás dando más tiempo al trabajo que servir a Jesucristo? Por eso Él busca aún hoy, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca. Por eso, ninguna idolatría, el Señor va a permitir. Siempre nosotros le damos solamente con lo que son de la religión católica. No, que ellos se hacen imágenes. No, que yo un crucifijo, una virgencita, un santito. Tantos. No, hermano, hay que tener amor y misericordia. Si vamos como dice la Biblia, y yo no leo la Biblia, que es la palabra de Dios, tengo que buscar cuál es el ídolo que tengo, que no me permite leer la Biblia. La flojera quizás es mi ídolo. Quizás la mediocridad espiritual es mi ídolo. Quizás el cansancio de tanto de hacer otras cosas es mi ídolo. Quizás hacer las cosas a mi manera es mi ídolo. Yo mismo soy mi ídolo. Porque todo lo hago como que yo creo. No, es que presiento algo en mi estómago como que el Señor no. Si la Biblia es la palabra profética más segura. Es por eso que es importante entendamos que el Señor en su misericordia, Él nos dejó ejemplo en todo. Y en la Biblia está todo. Por eso lámpara tiene que ser a tus pies la palabra de Dios. Tiene que ser lumbrera tu camino, esta palabra de nuestro Dios. Por eso, hijito, guardado de los ídolos. Guárdate de todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida. De lo que le das más prioridad, llegas a correr, le llegas a poner más corazón, más alma, más mente, más fuerza. A todo eso es tu ídolo. Lo que estás anteponiendo antes que Dios. Cualquier cosa creada, que fue creada, que está primero que Dios en tu vida. Porque a veces somos buenos cuando somos evangélicos y decimos no, porque mi señorcito acá, mi señorcito allá, y le damos como bombo en fiesta, le damos sin ningún amor a aquellos pecadores, porque creemos que hay pecados de ellos que son más terribles que nosotros. Mire, le damos a la prostitución, le damos a los homosexuales, le damos tanto. Claro, eso no es bueno. Pero fíjese, estamos hablando de idolatría. Si no has crecido espiritualmente, si no has crecido en gloria de Dios, si no has crecido en obediencia, es porque tienes un ídolo ahí, anteponiendo entre tú y Dios. ¿Cómo se llama? Mente, tu mente, que te enojas, te amurras y no quieres leer, no quieres orar. No, es que mi marido me trató mal, no leo, no oro, nada. Como que el Señor dice, ay, si supiera que yo tengo todas las soluciones para ella. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca primero mi reino, busca conocerme a mí como el rey y mi palabra para que yo me encargo del resto. Pero no queremos hacerlo. Por eso la palabra del Señor que dice en 1 Corintios capítulo 6. Mire, cuando de repente somos muy justos o a veces tiramos el dardo para allá nomás y tiramos los textos bíblicos para allá, sí, y se nos olvida que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Que puede cortar para allá como puede cortar para acá también. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10. Preguntándole el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los que no aplican la palabra de Dios, su justicia en sus vidas, no van a heredar, no van a recibir nada del reino de Dios? Y no solamente cuando Dios venga por su iglesia, aquí no van a heredar nada de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Quizás ellos dijeron, amén. Y por eso cuando él le está explicando a esta iglesia, porque ellos estaban haciendo lo que ellos querían.
Ellos se estaban acusando, se prestaban dinero y se acusaban oye, ¿cuánto me vaya a pagar? Y no hablaban ni con el líder de ahí para ordenar las cosas. No, ellos iban al ¿cómo se llama? Al justicia de este mundo, al juez, a un juzgado de policía local y demandaba al hermano porque le debía esto, otro, y no buscaban que arreglar las cosas como correspondía. Entonces se metían presos los unos a los otros. Así funcionaba esa iglesia. Entonces él le decía, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, le dice, no erréis. No se engañen, a eso significa cuando dice no erréis, no se engañen. Y aquí es cuando que yo quiero leer con calma esto para que vea que esto sale en la Biblia, en su Biblia que tiene ahí, sale también esto. Pero tenemos que tener amor por aquellas personas que no han conocido a Jesucristo, porque aún si se arrepienten en este día, ¿qué hago yo juzgándolos? Dice 1 Corintios 6 del 9 al 10, no erréis, no se engañen, dice, ni los fornicarios. Es decir, aquellos que tienen sexo fuera del matrimonio, aquellos que tienen sexo, viven con liviandad, ni los fornicarios. Pero también fíjese acá, no, porque ¿cómo andan teniendo sexo con todo el mundo? No, eso no le agrada a Dios. Pero fíjese aquí estábamos hablando de los idólatras. Tampoco los idólatras. No vamos a heredar el reino de Dios a aquellos que tengamos a alguien, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, antes que Dios. Que yo deje de participar en la obra de Dios por alguien o por algo, eso me hace ser idólatra. Yo respeto más eso que al Dios que digo, mi Diosito, mi Señorcito, el que me sana, es que desde chico mi abuelita me llevaba a la iglesia y me enseñaron a tocar banjo, mandolina, y yo ahora estoy aquí, o yo cuando era pequeño yo coordinaba y yo antes predicaba. ¿De qué sirve si hoy antepones otras cosas, otra persona antes que el eterno Dios? Eso es idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos, cuídense de anteponer a alguien o algo antes de su amor a Dios, de amar a Dios con todo su corazón, de amarle al Señor. Si es que es su Señor, ámenlo con todo el corazón. Si Jesucristo es tu Señor, tienes que amarlo con toda tu alma. Si Jesucristo es tu Señor, tienes que amarlo con toda tu mente. Si Jesucristo es tu Señor, tienes que amarlo con todas tus fuerzas. Él es el único Dios, tienes que amarlo. O si no, si a otra cosa antepones con Él, eso es un ídolo. Eso es idolatría. Y ni los fornicarios, ni los idólatras, y mire, fíjese en la misma bolsa, en el mismo saco que están, ni los fornicarios, ni los idólatras, es decir, los que dejan a Dios por otras cosas, por trabajo, por familia, por amigos, los que dejan las actividades, compromisos con Dios, los cambian por lo que sean, son idólatras. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nosotros que nos creemos cristianos o evangélicos o hijos de Dios, atacamos y atacamos a los homosexuales. Atacamos y atacamos a los borrachos. Atacamos y atacamos a aquellos que están bajo una adicción, creyéndonos superiores y siendo que si somos idólatras, no lo somos. Estamos en la misma condición. No vamos a heredar el reino de Dios. Por eso hay que dejar de ser idólatra, de sacar aquello que por lo cual llegó a correr por el Señor. Porque ¿se acuerda cuando el joven rico fue a ver a Jesús y él cumplía los mandamientos? Y el Señor dice, cuando lo vio, lo amó. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, para tomar esto? Le dice, guarda los mandamientos, cúmplelos en tu vida. Sí, los cumplo desde que soy pequeño. Ah, ya, le dice, perfecto, Dios mismo lo amó. Ahora una sola cosa te falta. Ya, dele nomás, lo hago. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Qué? ¿Cómo? Tenía que vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Dice que agachó su mirada y cabizbajo, muy triste, se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, era muy rico.
y no estaba dispuesto a quedar sin esas riquezas, pero con salvación. El ídolo que ese hombre tenía era la avaricia, son las riquezas. Por eso en Efesios capítulo 5 le recuerda a la iglesia de Efesios el apóstol Pablo, le dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, porque a veces atacamos a los fornicarios o a los inmundos, ¿no? Pero dice, ningún fornicario o inmundo o avaro, y aclara esto, avaro, que es idolatría. Es decir, la avaricia también es idolatría. Todo para mí, no, si la ofrenda al pastor para que se quede con la plata, no que el tiempo se quede con la plata, es no saber. Y esos mensajes me gustan porque con mi dinero es mío, yo trabajo. Por eso, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es importante entender esto, hermanos. Es importante entender que en su misericordia el Señor nos enseña conforme a la Biblia. Hay muchas partes donde no te van a enseñar esto, porque a ellos les interesa que estén ahí un número más. Pero en el nombre de Jesucristo, sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo quiere estar con nosotros y también quiere que estemos con Él. Pero el que dice, acércate a mí y yo me acerco a ti. Da tú el primer paso, pero ¿sabes qué? Acá te dejo un manual, cómo hacer las cosas. Léela, intúyete, porque toda mi escritura es inspirada por mí y es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruir en justicia. Pero hey, deja todo por mí. Por eso cuando habla de la parábola de aquel que el hombre que enterró un terreno bello y empezó a cavar y encontró un tesoro, una piedra preciosa, hermosa. Dice que tapó todo como estaba y fue y vendió todo lo que tenía con tal de comprar ese terreno para poder ser el dueño de esa piedra preciosa. Nuestro Señor no escatimó en ser Dios como cosa de que aferrarse, y Él tomó un cuerpo humillándose a sí mismo, tomó un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, negándose a sí mismo como ser Dios, y vino como hombre, se humilló a sí mismo. No vio la gloria como Dios, como cosa que aferrarse y quedarse en la eternidad. No, quiso venir acá a libertarte, a libertarnos. El Señor nuestro Dios es uno y un solo Dios vino a salvarnos, vino en el rol de hijo para que nosotros, sus hijos, viéramos su ejemplo. Y por eso Él murió en la cruz, pero resucitó. Y en el nombre de Jesucristo se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Tú estás debajo del cielo? Aquí estamos, tienes que doblar tus rodillas a Jesucristo, a Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es por eso, hermano, tu cuerpo, tu ser, tu alma, tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza, tiene que saber, tiene que adorar, alabar al Dios vivo, tiene que confesar con hechos, más que con palabras, ser santo porque Él es santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué es la santidad? Apartarte del mundo, apartarte de hacer las cosas a tu manera, apartarte del mal y hacer las cosas como Dios manda conforme a su palabra, ser de uso exclusivo de Jesucristo, ser uso exclusivo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ser consagrado para Dios. Eso es santidad, apartarte del mal, ser uso de Jesucristo. Esa es la forma, eso es santo, porque sin esa santidad, sin ese cambio, tú no verás a Dios. Yo no voy a ver a Dios hoy que hay que verle para poder ayudar a aquel que está en adicciones, a aquel que está en vicio, a aquel que está pasando por una tristeza, a aquel que se le murió a alguien y no ha podido soportar esa pérdida, a aquel que no sabe dónde está su hijo, a aquel que no sabe dónde está su familia, a aquel que se siente solo, a aquel que está en un país ajeno y está discriminado, a aquellos que se sienten solos porque su familia le dio vuelta a la espalda,
espalda porque hay algo que no le gustó, o simplemente está solo porque ya no quiere estar con nadie y no tiene ganas de vivir, y el enemigo le mete en su mente el tema del suicidio, el tema de la depresión. No, en el nombre de Jesucristo, los que escuchen la palabra de Jesucristo reciben libertad, y los que creen la palabra de Jesucristo y la reciben son libres en el nombre de Jesucristo, porque escrito está, porque Él nos prometió que conoceréis la verdad, conoceréis esta palabra, y esta palabra te hace libre en el nombre de Jesucristo. Si tienes y has antepuesto a alguien o a algo antes de tú y Dios, entre tú y Dios hay algo, alguien que no te ha dejado adorarle, buscarle, servirle, obedecerle, en el nombre de Jesucristo puedes pedirle perdón a Jesucristo y Él te perdonará. Un corazón triste por ser mejor, Dios no lo desprecia. Un corazón humillado por ser mejor, Dios no lo desprecia. Por eso Él dijo: bienaventurados los que lloran, pero los que lloran por ser mejores, los que lloran por buscar al Señor como Él manda. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Estos pobres de espíritu son los que tienen que llenarse del espíritu del Señor, tienen que renovar ese espíritu, como dijo David: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu justo delante de ti. Señor, necesitamos en esta tarde, Señor, pedirle perdón si a algo o a alguien o alguna actividad o alguna cosa, Señor, yo le he puesto más atención que su palabra, que la obediencia, que servirle a usted. Señor Jesucristo, quiero guardarme de los ídolos, guardarme de hacer las cosas a mi manera. En el nombre de Jesucristo, hermano, en el nombre de Jesucristo, amigo, vecino, en el nombre de Jesucristo, como dicen las Escrituras, hay que hacer las cosas. En el nombre de Jesucristo es el tiempo de hacerlo como Dios manda. Es por eso, guardaos de hacer las cosas a tu manera. Guardaos de hacer las cosas la prioridad. ¿A qué se la estoy poniendo en mi vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Lo estoy poniendo como un ídolo entre Dios y yo, entre Jesucristo y yo. Por eso le pido perdón, Señor Jesucristo. Quiero consagrarme a usted, quiero obedecerle porque aún puedo mejorar, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Y quiero ser la luz del mundo, quiero ser la sal de la tierra, quiero ser, Señor, un aporte para mi prójimo, un aporte para aquellos que necesitan ayuda en lo material, pero también en lo espiritual, en lo emocional, pero también en palabra de Dios, en amor, en todo lo que usted nos da. Señor Jesucristo, ayúdenos a amar como usted nos amó. Ayúdenos, Señor, a respetar como usted nos respetó, y a que me interesen las personas como yo le interesé a usted, que murió por mí. En el nombre de Jesucristo, sellamos esta palabra y no más ídolos entre Dios y yo. Nada más entre mi caminar en la iglesia, entre Dios y yo. Que nada haga que corran más para reunirte en otras cosas que en la iglesia. Que nada haga que hablen más de otras cosas que hablar de Jesucristo en verdad. Pero sobre todo obedecer esta palabra profética más segura, la cual has hecho bien en estar atento, la cual te dice: levántate tú que duermes y entrará nuestro Rey de Gloria. En el nombre de Jesucristo, el Señor te bendiga, y sellamos esta palabra en el nombre de Jesucristo. Y si tienes que pedir perdón, pídele perdón a Jesucristo ahora. No pierdas más tiempo, que no comience otro día si no te has reconciliado con Jesucristo, el único y verdadero Dios, ese nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el cual fue dado a ti y a mí para ser salvo. Por eso todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo, como también sellamos este compartir de su palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.